¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando. Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast Es de Humanos. Rod, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, regresando de este break, estas vacaciones que nos tomamos para estar con todo, para traerles contenido de valor y que estamos seguros, o por lo menos creemos, que les va a ayudar muchísimo. Así es, un contenido de valor positivo y sobre todo bien fundamentado, que creo que es lo más importante. Así lo es. Pues bueno, la primera temporada, a grandes rasgos explicamos la persona humana y fueron 9 episodios que creo que sirvieron bastante como para fundamentar las siguientes temporadas. Y esta siguiente temporada, esta segunda, habla de la unidad de la persona. Este tema 10, Rod, ¿cómo lo ves? Yo lo veo interesante, como siempre digo, y lo veo que cae en el momento perfecto, ¿no? Porque la primera temporada, si nos estás escuchando y la seguiste toda, te diste cuenta cómo hablamos de la persona, ¿no? De quiénes somos, cómo conocernos, cómo descubrirnos. Y ahora con este primer episodio de la segunda temporada, vamos a entrar, aparte de qué es ser persona, cómo se conecta, qué es lo que une a la persona y sus diferentes componentes, ¿no? Lo veo muy bueno. Exacto, entonces pues, tendremos capítulos que hablan, primero por ejemplo sobre la unidad del alma y del cuerpo, pero más adelante también sobre el mindfulness o sobre la afectividad, sobre la libertad, sobre el amor, porque a fin de cuentas son todas dimensiones que nos unen y por eso somos personas humanas. Sí, también las heridas, la inteligencia, todo eso que nos hace ser personas. La verdad es que va a estar muy bueno, creo Sí. yo. Pues bueno, en este primer episodio quisiera yo comenzar con una frase que me ha gustado bastante de un filósofo, Søren Kierkegaard, que dice: el ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. Okay. Y me gusta mucho porque toca ambas realidades. Cuando dice que es una síntesis, pues sí, es justamente eso, es como la unión de dos partes que logran ser una, pero luego habla de la parte temporal que se podría como reconducir a la materialidad o a la parte horizontal de nuestra vida, de este mundo, y habla también de lo eterno, que sería más lo vertical, lo que habla de algo que hay más allá. Y luego dice de lo finito y lo infinito, justamente porque lo finito es todo aquello que está como medido, que está dentro de un perímetro, Okay. mientras que lo infinito es aquello que excede, es aquello que sobrepasa cualquier tipo de límite que te puedas plantear. Y yo creo que Kierkegaard, cuando comentó esta frase, pues sí hacía una referencia muy fuerte a la espiritualidad de la persona, ¿no? A que tenemos un alma. Ahora, por otro lado, estoy muy de acuerdo que hay varias tendencias y varias corrientes que dicen, bueno, ¿cómo me compruebas que existe un alma? No sé si tú has escuchado algo así. Sí, bueno, he escuchado las dos partes, ¿no? He escuchado la primera que comentas tú, donde explican que tenemos una parte inmaterial, es decir, que no tiene materia, que no se puede, pues, ver o tocar tal cual, que ahí es donde engloban a lo mejor todo lo que son emociones, pensamientos y demás, y la parte material que es el cuerpo. Pero también he escuchado que, como tú me comentabas hace rato antes de empezar a grabar, hemos escuchado también que hay corrientes de psicología que dicen que aún y esta parte de emociones y pensamientos y demás pertenece a la parte material. Sí. Como, no sé si desacreditando, pero desavalando la existencia del alma, ¿no? Claro. Entonces creo que, o sea, está interesante tocar este tema porque creo que puede traer mucha claridad en cuanto a qué es el alma, cómo se conforma, existe, no existe, ¿no? O sea, Claro. creo que es algo que va a aportar. Y bueno, y a fin de cuentas la unidad de alma y de cuerpo es lo que conforma a la persona humana. Así Y es. estamos hablando de quién es el hombre, de qué es lo que nos hace más humanos, ¿no? Y es lo que ha ido recorriendo pues, cada episodio de este podcast. Y justamente no se trata ni solo materia ni solo espíritu, sino de ambas íntimamente unidas. O sea, si de repente quitáramos el alma de Rodrigo,
y quedara un cuerpo, ni siquiera se podría decir que es un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es porque tiene un alma humana. Sería solamente un cuerpo, ¿no? Y al revés, un alma que no tuviera un cuerpo, pues tampoco sería alma humana. De ahí, por ejemplo, que pues, los ángeles, los demonios, etcétera, que son seres que sí existen espirituales, pues no son humanos. Son espíritus, son almas en ese sentido, pero el espíritu humano es el que tiene un cuerpo humano y por lo tanto la persona es la unidad intrínseca de alma y de cuerpo, de materia y de espíritu. Y así, por ejemplo, se puede probar. Lo material es muy fácil, ¿no? Porque es lo tangible, Lo incluso que vemos. en un saludo, ¿no? ¿Cómo estás? Toco tu mano. Tenemos átomos, tenemos moléculas, estamos conformados de muchísimas cosas que la ciencia empírica puede decir, es verdad, está ahí. Entonces, como que con el tema de la materia no solemos poner muchos peros. Ahora, cuando entramos al tema del alma, y es aquí donde quisiera poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú ves esta mesa sobre la que estamos hablando, y yo te digo, bueno, tiene 4 patas y es de una madera blanca, tú vas a saber que es esta mesa concreto, ¿verdad? Sí. O sea, que es material, se puede tocar, se puede ver, tiene propiedades, color, tamaño, ocupa un espacio, etc. Ahora, si tú fueras a ver otra mesa diferente, que tiene las mismas características en cuanto a que son 4 patas y una madera horizontal sobre las 4 patas, tú sabrías que es una mesa. Sí. ¿Y cómo lo sabrías? ¿Cómo lo sabría? Pues porque tiene las mismas 4 patas, la Pero forma no es, horizontal. pero no es idéntica. O sea, no es la misma. Sería diferente con propiedades semejantes, pero no la misma. Ah, claro, no es la misma mesa, pero Exacto. sigue siendo una mesa. Y te das cuenta de eso. Claro. Entonces, es justo ahí en donde empezamos a tocar parte del alma, parte del espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de crear ideas abstractas, inmateriales, universales. Entonces, con que yo te muestre incluso una pluma, te digo, mira, esto es una pluma o un bolígrafo, tú sabes que todo lo que se parezca porque tiene ciertas propiedades o ciertas características, aunque no sea idéntico a esto, va a ser un bolígrafo o una pluma. Y esa capacidad de abstraer de la realidad un concepto para inmaterializarlo, se podría decir, y hacerlo universal, ya es una categoría que no toca la materia. O sea, parte de la materia, pero como ya va más allá de la materia, no es metamaterial en ese sentido. O sea, pero tú te estás refiriendo a la definición del objeto, o sea, que la definición no es material. No, el concepto que tienes, ¿no? Al concepto que tienes del bolígrafo de la Claro, mesa. o sea, Sí. no es este bolígrafo, sino un bolígrafo. Y si yo te digo un bolígrafo, y a ti que me estás escuchando, si te digo piensa en un bolígrafo, muy posiblemente cada uno va a pensar de modo diferente. ¿Cómo sabemos en el fondo que es un bolígrafo? Bueno, porque hay una idea que se ha inmaterializado, o sea, se ha abstraído de la realidad y podemos, por nuestra capacidad espiritual, reconocer ese tipo de realidades universalmente. Ahora, de ahí también siguen después los juicios y el razonamiento. Uno puede decir, bueno, yo sé que esta mesa es baja de estatura o aquella es más alta. Sí. Y entonces, ya que la idea se hace inmaterial, o la percepción de la materia se hace inmaterial, universal, es muy fácil que entren los razonamientos y los juicios. Y por eso también el ser humano tiene la capacidad de un lenguaje con palabras. No es un lenguaje que nada más comunica, como también podrían ser los animales que se comunican, sino que son palabras. Y estas palabras se expresan de modo diferente según cultura, según pueblo, según tiempo. Y ahí está una riqueza que no es precisamente algo material, estamos hablando de una realidad inmaterial. Algo más allá, por ejemplo, es el amor. El amor no es nada más un intercambio de sustancias bioquímicas. El amor es algo que no pesa, que no ocupa espacio, que no puede ser medido. Sí, claro, no puedes decir yo amo más que tú o yo tengo más amor que tú. O sea, ¿según quién? ¿Cómo lo mides? El sujeto, la persona que está amando puede decir
hoy te he amado más que ayer y ojalá que mañana te ame más que hoy. Eso sí lo podemos decir. Claro, pero lo sabemos nosotros. O sea, no es algo cuantificable. Si yo te digo empíricamente, mídeme el amor, no es No hay algo manera. no es algo que me lo puedas comprobar. O cómo sé quién ama más. Por ejemplo, una pareja que se va a casar. Es que yo te amo más. No, yo te amo más. No, no, tú eres el que me amas más. ¿Cómo saben? O sea, en el fondo la experiencia del amor, incluso que no es material, pues nos habla de una realidad espiritual de la persona humana. Y ahí es en donde se va viendo con más claridad que sí hay una unidad muy fuerte entre cuerpo y alma. Y por último están las elecciones libres. Las elecciones libres nos llevan a escoger entre lo bueno o lo malo. Un perrito, por ejemplo. Tenemos un perro ahí en la casa y hace poco estaba jugando con muchas cosas y rompió ropa y hizo pozos en el jardín. ¿Cómo le dices al perro que eso no está bien que lo haga? Claro, es que el perro no va a entender eso, es simplemente un instinto, es una tendencia y lo puede hacer tranquilamente. Y no tiene ni culpabilidad ni responsabilidad porque no es libre en ese sentido. El ser humano sí tiene la libertad para escoger hacer el bien o hacer el mal, o sea, para hacer una decisión. Ahora, todas estas realidades nos hablan de una capacidad cualitativamente diferente a la material. Estaríamos refiriéndonos pues a una especie de supercapacidad que trasciende a lo que podemos tocar, ¿no? A lo que podemos comprobar incluso a nivel científico. ¿Por qué? Porque hay abstracción, hay conceptos universales, hay inmaterialidad. Y eso es justamente cuando nos referimos al alma espiritual. O sea, sí existe una realidad espiritual conjunta con la material. Y eso es lo que somos. Somos seres humanos, somos personas, somos encarnaciones espirituales, ¿no? Yo creo que ese es un tema que me llama mucho la atención y que me estoy adentrando apenas en esto. Pero, por ejemplo, todo esto que dices tú ahorita de los conceptos universales, del comportamiento, de los juicios, son cosas que se dan o que surgen a través de la relación de la persona con su exterior o con su realidad, lo que hay, lo que Sí, lo rodea, pues. Y a mí me llama mucho la atención, y esto lo vamos a tocar mucho más adelante, a lo mejor ahorita nada más como una pincelada, pero a mí me llama mucho la atención cómo todo esto que comentas se puede conectar y genera comportamientos en la persona. sí, O sea, cómo todo esto inmaterial al final lleva a la parte material, al cuerpo, a tomar cierto comportamiento o a hacer ciertas acciones. claro. Y es justamente por el tema de la libertad, como lo dije, o el del amor, qué es lo que amas, qué es lo que no amas. El odio, pues también es algo inmaterial. Dime qué es el odio, cómo se mide, cuánto pesa. Pues no se puede saber eso. Claro. Ahora, incluso después de una especie como de pensamiento racional, ¿no? Que va comprobando poco a poco, según la experiencia y según la misma vida, que sí hay un alma espiritual, habrá quien diga, bueno, yo soy una persona de ciencia y yo, aunque me lo diga racionalmente, no lo voy a creer, porque empíricamente no está comprobado. Bueno, así como empíricamente no se puede comprobar la existencia del alma, tampoco empíricamente se puede negar. Pero racionalmente sí se puede comprobar. No sé si me expliqué. Para mí me queda claro. Y de hecho esto justo lo acabo de platicar hace unas sesiones con mi psicóloga. Sí, De hecho, ella me decía que hay algunas fuentes o miembros de la psicología que llaman a muchas teorías nuevas como New Age o la tercera ola. Que dentro de estas teorías está todo esto de mindfulness, atención plena y demás. sí, Pero todo lo que esto trae es mucho de atención a las emociones, atención a los sentimientos, atención a los pensamientos. Que todo esto nos lleva a cierto comportamiento, pero al final son todas estas cosas inmateriales. Y yo le preguntaba a mi psicóloga, a ver, tú, desde tu perspectiva de psicología, o sea,
todo esto de emociones, pensamientos, sentimientos, ¿es parte del cuerpo o va más allá? Y ella me dijo, o sea, estrictamente en lo que yo he estudiado y en la psicología, se puede decir que forma parte de la espiritualidad, es lo que también conforma el espíritu. Sí. Entonces me gustó y me llama mucho la atención también que ahora ya en la psicología se está incluyendo esto del alma, de la espiritualidad, y se empieza a comprobar poco a poco que es algo inmaterial y que es algo que como quiera es parte intrínseca del cuerpo, de la materia, ¿no? Pues de que somos eso, o sea, parte de nuestro ser. Ya hemos platicado antes también del ser y hacer en el episodio 7, creo que fue la temporada pasada. Pero justamente nuestro ser a nivel ontológico somos espirituales, no podemos negar eso. Si fuéramos puramente materiales, realmente la vida tendría otro sentido. Claro. Y luego también pensar que a todo efecto corresponde una causa, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si hay efectos que tú ves materiales, pues hay causas materiales. O sea, el efecto no puede ser superior a la causa, en pocas palabras. Si esto es así, y hay actos que no son materiales en la persona humana, pues entonces tiene que haber una causa no material. ¿Cómo sería un acto no material? Pensar. ¿Y cómo sería una causa no material? La expresión del pensamiento, ¿no? Sí, O sea, sí. entonces, si tienes un efecto y una causa, tienen que ser de la misma naturaleza. No puede haber un efecto superior a la propia causa, Claro. ¿no? Y entonces de ahí también podemos deducir, pues, que el hombre es un ser espiritual. Podemos negarlo, podemos decir, no es cierto. Y hay que recordar también, las palabras, y esto es mucho de filosofía, pero las palabras lo sustentan todo. Yo puedo decir, existe un unicornio, y no porque lo diga va a existir, aunque las palabras lo sustenten, porque la realidad se impone incluso a la idea. Y la realidad espiritual es la que estamos contemplando en este momento, se está imponiendo muy fuerte por la razón. Estamos llegando a una conclusión en la que efectivamente no podemos solamente ser materiales, somos espirituales. Sí, y es esta combinación de la que estamos hablando. O sea, ¿cómo te explicas que el ser humano actúa? O sea, tiene que haber algo más allá que lo motive a actuar. O sea, ahorita que dices esto de causa y efecto, ¿no? Pero ¿qué es eso que lo motiva? ¿Qué es lo que lo forma? ¿Qué es lo que lo lleva a actuar? Y es ahorita lo que hablábamos de las emociones, de los sentimientos, que a mí es el tema que me está apasionando mucho, que me llama mucho la atención. Que ya llegaremos. Que ya llegaremos y que ya quiero hablarlo. Pero al final llegamos a un punto en donde decimos, es que lo material es impulsado por algo más. Sí. Sí, es la animación del cuerpo, el alma. De hecho, no se dice que el cuerpo tenga un alma, sino que el alma tiene un cuerpo. Nunca había escuchado eso. Sí, y es muy interesante, ¿no? Porque a veces pensamos al alma como si fuera una especie como de bolita espiritual dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos un cuerpo que se hace humano justo cuando el alma entra y entonces, bueno, ya, somos personas humanas, estamos animados por un alma, ¿no? De hecho, animados de ánima es la misma raíz etimológica de alma. Sin embargo, cuando pensamos más bien que lo que precede es el alma, porque es una realidad superior, o sea, en el orden ontológico, como ya hemos platicado antes, es superior el espíritu que la materia, lo inmaterial que lo material. Y entonces, en ese caso, el alma tendría un cuerpo. Y es muy interesante pensarlo así. ¿Cómo es entonces la forma del alma en el cuerpo? Pues es el cuerpo mismo. Que yo creo que va de la mano con lo que hablábamos en la temporada 1, que decíamos que también el ser humano, su comportamiento, sus pensamientos, al final se basan muchísimo en lo que puede ver. Y entonces como no podemos ver así físicamente, este es el cuerpo, bueno, el cuerpo sí, pero y este es el alma, ¿no? O sea, como que visualmente no lo podemos, no sé si entender o no lo podemos percibir. Entonces yo creo que también por aquí va mucho la parte de
de que a veces se nos dificulte un poquito lograr entender o racionalizar que el alma y el cuerpo son lo mismo y que forman parte de nosotros, ¿no? Exacto. Y por eso cuando morimos y se separa el alma del cuerpo, porque el alma es la que anima al cuerpo y le infunde vida, lo que queda no es un cuerpo humano, lo que queda es un cadáver. Y cadáver, según la Real Academia Española, es un cuerpo muerto. Nunca dicen humano. La persona es la unidad de cuerpo y de alma. Y eso es lo que nos puede chocar a veces un poco más. Decir, bueno, a ver, entonces, ¿por qué tanto respeto? ¿Y por qué ante un funeral se hacen los honores? Y etcétera, etcétera. Porque se respeta el cuerpo. Que portó el alma, ok. Exactamente. O sea, hay una dignidad también ahí, no por la parte material, porque hay átomos y moléculas en todos lados, sino por la realidad superior, que es espiritual, que inhabitó ese cuerpo. Y no solamente que lo inhabitó como si fuera una especie de inquilino extranjero, por esa unión que conformó la persona. Me dejaste sin palabras. No, pero sí es muy importante comprender esto, porque de aquí se desprenden también otras cosas. De aquí se desprende muchísimo lo que vamos a tratar en esta temporada, Sí. en donde son temas inmateriales. Por ejemplo, la religiosidad humana es algo inmaterial. La libertad, los afectos, La inteligencia. la inteligencia, la fe. O sea, son cosas que si negamos nuestra alma espiritual, pues ahora sí que gracias por habernos escuchado, que te vaya muy bien. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar más en profundidad que esto es una realidad, nos abre como otra dimensión muchísimo más amplia. Claro, y creo que también es mucho la parte de... No digo que no estemos dispuestos pero a lo mejor también nuestra misma como sociedad o cultura o la misma educación puede enfocarse mucho a lo material y a lo mejor podemos dejar esta parte inmaterial, la parte espiritual, como un poco abandonada, ¿no? A lo mejor el nivel de conocimiento en lo material es muy alto y en el alma o en la espiritualidad a veces lo dejamos un poquito descuidado y creo que también por eso a veces nos puede costar un poquito o un muchito más de trabajo de entenderlo, ¿no? Entonces creo que esta es la perfecta entrada como para empezar en todos estos temas, para que si nos estás escuchando, nos escuches con oídos, mente, ojos, corazón abierto, ¿no? Porque todos estos temas a lo mejor puede que, no que sean del todo desconocidos, pero que no estemos tan acostumbrados a hablar de ellos y que te des la oportunidad, ¿no? Exacto, y incluso si tienes dudas, algún comentario, que no hayas entendido bien un concepto, etcétera, pues también nos puedes preguntar tranquilamente a través de las redes sociales, por ahí estamos bastante accesibles, Rodrigo y yo. Y yo creo que con eso acabamos este episodio para dar pie ahora sí al siguiente, que es tu especialidad. Sí, ahora sí, yo voy a hablar casi todo el episodio que viene. Va a ser sobre mindfulness, ahí para que lo sintonicen, para que lo escuchen. Va a estar muy bueno. ¿Y por qué mindfulness? Pues bueno, porque va muy ligado a la parte de la espiritualidad de la persona. Sino como empezar a estar atentos o abrir los ojos y la mente hacia esta parte espiritual que a veces dejamos un poquito desatendida, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, con esto les agradezco mucho por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, me pueden seguir en @pmiguelguerra en las redes sociales. Y a mí como @rodgpuerta. Y acuérdense que cualquier situación en la que nos damos obligados a profundizar en la persona humana es buena. O sea, siempre es positivo aplicar la razón a nuestra propia existencia. Y en ese sentido, creo que este tema de alma y cuerpo como una unidad nos da muchísimo para reflexionar después. Entonces no tengan miedo, adelante y vamos juntos en esto. Y recuerden, es de humanos.